Estamos de regreso, amigos, aquí en su programa Tiempo por Su Visión TV. Y quisiera que pudiésemos observar otro extracto del documental Una verdad inconveniente. Y por favor, presten mucha atención. If this were to go, sea level worldwide would go up 20 feet. They've measured disturbing changes on the underside of this ice sheet. It's considered relatively more stable, however, than another big body of ice that's roughly the same size. Greenland would also raise sea level almost 20 feet if it went. A friend of mine just brought back some pictures of what's going on in Greenland right now. Dramatic changes. These are the same kinds of pools that formed here on this ice shelf in Antarctica. And the scientists thought that when that water seeped back into the ice, it would just refreeze. But they found out that actually what happens is that it just keeps on going. It tunnels to the bottom and makes the ice like Swiss cheese, sort of like termites. This shows what happens to the crevasses, and when lakes form, they create what are called moulins. The water goes down to the bottom and it lubricates where the ice meets the bedrock. See these people here for scale? This is not on the edge of Greenland. This is in the middle of the ice mass. This is a massive rushing torrent of fresh meltwater tunneling straight down through the Greenland ice to the bedrock below. Now, to some extent, there has always been seasonal melting and moulins have formed in the past, but not like now. In 1992, they measured this amount of melting in Greenland. 10 years later, this is what happened. And here's the melting from 2005. Tony Blair's scientific advisor has said that because of what's happening in Greenland right now, the maps of the world will have to be redrawn. If Greenland broke up and melted, or if half of Greenland and half of West Antarctica broke up and melted, this is what would happen to the sea level in Florida. This is what would happen to San Francisco Bay. A lot of people live in these areas. The Netherlands, one of the low countries, absolutely devastating. The area around Beijing, that's home to tens of millions of people. Even worse, in the area around Shanghai, there are 40 million people. Worse still, Calcutta and to the east, Bangladesh, the area covered includes 60 million people. Think of the impact of a couple 100,000 refugees when they're displaced by an environmental event. And then imagine the impact of 100 million or more. Here's Manhattan. This is the World Trade Center Memorial Site. And after the horrible events of 9/11, we said never again. But this is what would happen to Manhattan. They can measure this precisely, just as the scientists could predict precisely how much water would breach the levees in New Orleans. The area where the World Trade Center Memorial is to be located would be underwater. Is it possible that we should prepare against other threats besides terrorists? Maybe we should be concerned about other problems as well. Como hemos visto en este extracto del video del documental, Una verdad inconveniente, hay inundaciones en varias partes del mundo, varias ciudades muy pobladas. Hablamos en el segmento anterior del concepto bíblico de la administración del hombre de los recursos de Dios. Tal vez hemos llegado a ese punto porque el hombre no ha sabido ser un buen administrador de lo que Dios le ha dejado. Sí, nosotros vemos en Génesis capítulo 2, versículo 15, que nos dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Ahí nosotros vemos de que Dios le está dando al hombre una responsabilidad de que él ministre, algo que no es de él, sino de que Dios le da al hombre la oportunidad de que él pueda alimentarse o autosostenerse
de lo que Dios ha creado, pero también es para que lo guardase. Pero el hombre comenzó a buscar su propio beneficio, olvidándose de los otros seres vivientes en ese huerto del Edén, y comenzó a subyugar y a buscar manera de cómo él autoprotegerse, olvidándose a los otros seres vivientes. Y por eso nosotros vemos el gran desastre y las inundaciones que podemos ver hoy día. Ok, yo puedo deducir también que es algo como inmoral muchas veces, ¿no? Pensar solamente en mí, olvidándome de los que están a mi alrededor. Ahora, ingeniero, hay un problema de consumismo excesivo, sobre todo cuando usted hablaba de la cuestión del dióxido de carbono. Hay empresas, industrias que lamentablemente producen mucho, emiten mucho dióxido de carbono en los automóviles, pero el consumismo está derivado de la publicidad, que es un negocio. ¿Cómo hacer para poder combatir eso? ¿Cómo reducir ese consumismo? Bueno, eso implica un desafío que principalmente es ético desde mi punto de vista, porque implica cambiar los patrones educativos. Yo creo que en estos últimos años se ha venido haciendo un gran esfuerzo de diferentes organizaciones no gubernamentales, de sectores universitarios y de comunidades incluso indígenas a nivel mundial, porque aunque no conocen mucho de los aspectos científicos o tecnológicos que les está impactando, se están dando cuenta que su manera natural o cercana a lo natural de vivir ha venido siendo impactada. Entonces eso ha traído un despertar y ahora nos los están transmitiendo a nosotros, los que vivimos en ciudades más pobladas, y creo que una de las primeras funciones que deberíamos cumplir como ciudadanos de este planeta es sensibilizarnos a que nuestra manera de consumir, sobre todo de consumir esos recursos naturales y específicamente la energía, tiene mucho que ver con el prójimo. No es solamente que yo consuma para mi propio beneficio, sino que lo que yo consumo puede perjudicar a otro. Un ejemplo gráfico es, nosotros en el planeta, por ejemplo, producimos alimentos para aproximadamente el doble de la población que habita en ella. Y sin embargo tenemos a más de 1.000 millones de personas pasando hambre. Y son informes que aparecen en las Naciones Unidas, en el Banco Mundial. Desde el punto de vista entonces del consumo de recursos energéticos también, y sobre todo los hidrocarburos, que son los que emiten este dióxido de carbono y otros gases que son del efecto invernadero, tendríamos que reconocer que los que estamos produciendo esas enormes cantidades de contaminantes no son precisamente los sectores más deprimidos económicamente, son los sectores privilegiados, que por cierto son minoría. Entonces es un problema ético también, porque aparte de lo que tiene que ver con el aspecto educativo de sensibilizarnos, es entender que son realmente o somos una minoría del planeta lo que lo estamos causando, principalmente lo que lo estamos catalizando. Y yo creo que la iglesia, en este caso particular los creyentes, estamos llamados a ser una voz para despertar a esa ética. Y en cuanto a cuestiones específicas que pudieran hacerse, yo escuché un informe esta semana muy interesante donde dice que en cosas tan sencillas como dejar cargando el celular, después que ya su batería está completa, es impresionante el consumo de energía que se hace. ¿Y cuánta gente no lo hace, no? Correcto. Entonces yo creo que hay una cantidad de cosas que van desde lo más sencillo, como la cotidianidad, hasta las cosas más complejas, como por ejemplo, aquí en Venezuela y en el estado Zulia, nosotros tenemos una gran fuente de reservas en carbón. Sin embargo, sabemos que el carbón es un tremendo contaminante, es el contaminante más potente en materia de dióxido de carbono. Entonces son cosas en las cuales hay que hablar, hay que analizar y en las cuales se pueden tomar medidas. Entonces, desde las cosas cotidianas hasta las cosas más impactantes. Me gustaría que tocásemos el tema del agua, porque a todos nos inquieta. Imaginarnos un mundo con escasez de agua debe ser terrible. Ahora, ingeniero, más allá de los problemas que pueda tener una institución para administrar los recursos del agua, ¿cómo va a ser realmente ese problema si es algo más de fondo? ¿Es realmente tan serio este problema del agua por el calentamiento global? El problema es grave porque acelera la evaporación. El ciclo del agua incluye una parte de evaporación, pero el problema es que con los gases invernaderos, la parte que se evapora, por un lado, no corresponde con la parte que vuelve a precipitarse cuando se cumple ese ciclo, y por otro lado, los componentes que el agua trae muchas veces son contaminantes. Uno de los grandes problemas que enfrenta a veces la industria petrolera es eliminar o limpiar o filtrar del petróleo ciertos componentes químicos que vienen que son nocivos. Uno de ellos, que es muy conocido, es uno que se llama ácido sulfídrico, que en los potecitos o en los grafiquitos de farmacia muchas veces aparece como H2S. Este es un tóxico muy potente, es venenoso,
Y aun cuando las técnicas modernas de producción tratan de minimizarlo, siempre hay un componente que se escapa a la atmósfera. ¿Cuál es el problema? Que cuando llega la época de lluvias, el oxígeno y el hidrógeno que viene en esa agua de lluvia se combinan con estos tóxicos y caen sobre zonas muchas veces sembradas y en lugar de ser una lluvia benigna, se convierte en una lluvia maligna. Eso está ocurriendo y en la medida que se vaya produciendo, sobre todo más petróleo pesado, que es el que normalmente tiene más asociados este tipo de elementos tóxicos o altamente tóxicos, ese problema tiende a incrementarse. Entonces, tenemos dos cosas. Una, la evaporación se ha incrementado y la calidad de agua que luego se genera es menor, pero dos, la manera como nosotros estamos quemando las energías fósiles hace que se acelere el deterioro del agua que viene de las lluvias, del agua que tomamos y del agua que utilizaríamos normalmente para sembrar el alimento que viene de la tierra. El problema es serio. No se trata de ser alarmista, pero creo que estamos en un punto histórico donde tenemos que hacer algo ahora, porque el problema es que esto son cuestiones exponenciales, es como una bola de nieve. Sí. ¿No? En la medida que más tiempo dejamos pasar sin hacer algo, se va empeorando. Ok. El ingeniero mencionó un aspecto con respecto a la iglesia. Y para el próximo segmento, pastor, quisiera que usted hablara qué está haciendo la iglesia cristiana en esto de la conservación del ambiente. Porque es importante no solamente que los cristianos sean conocidos como aquellos que dicen gloria a Dios y aleluya, sino que tienen un mensaje pertinente para la comunidad, sobre todo en un tema como este. Amigos, por favor, no se retiren, continúen en nuestra sintonía, aquí en su programa Tiempo por Su Visión TV.